Tiempos fatídicos, donde las personas lloraban, gritaban y se aquejaban por constantes abusos frente a sus derechos y a los de sus hijos. Mi nombre es María Isabel Mejía Jiménez. Tengo 84 años. Hace 48 que vivo aquí en San Pío. Que me tocó el tiempo difícil acá. Fue cuando estaba esto de las guerrillas y todo eso de Pablo Escobar, que eso era pues unas matanzas aquí y allá. Acá atrás de la casa nada menos hubieron, no sé, no me acuerdo bien cuántos muertos, pero en todo caso fue una tragedia muy horrible. Por la noche daba miedo salir porque uno no sabía en qué parte de la esquina iba a llegar alguien a hacer una matanza, porque ya tenían a la gente amenazada, que no podían ver absolutamente ver a nadie en ninguna esquina. Entonces a uno le daba miedo. Uno se paraba en una esquina, había un carro pasar y uno le daba miedo y salía corriendo para la casa. Eso fue algo muy complejo. Bueno, realmente fue muy difícil lo que vivimos en esa época que fue en 1989, donde hubo tanto terror acá en el barrio. Obviamente yo ya no vivo acá, pero tengo muchas personas que viven acá y lo que vivimos en la familia. Era muy difícil que uno llegara al colegio de estudiar, llegaba uno en la noche, y yo estudiaba en la noche, y el barrio era totalmente solo. Y uno ya sabía que había pasado algo. Todo estaba cerrado, no había nadie en las calles. Y cuando uno llegaba a casa, mataron a alguien, hubo una matanza. Eh, este barrio se convirtió en que nadie venía acá, ni siquiera los taxis, porque era una zona roja. Lo dejaban a uno retirado para uno poder, solamente entraban los buses. Bueno, cuando éramos muy niños, hasta adolescentes, éramos muy unidos. Éramos un grupo de amigos jugando en las calles, todo muy agradable, muy bueno. Pero ya cuando empezamos a ser más grandes, ya empezó a entrar el narcotráfico, ya empezó a entrar los vicios, ya empezó a entrar grupos delincuenciales, empezaron a entrar grupos delincuenciales. Entonces ya la vida de nosotros empezó a cambiar. Muchos amigos de nosotros entraron a esos grupos, con los vicios. Entonces ya no era tan cómodo vivir en San Pío. Bueno, aquí se veía con miedo, siempre veía con miedo, porque eso fue la época de Pablo Escobar y se veía con miedo para todas partes. Uno salía y no sabía si volvía, porque uno sabía si le iba a tocar una bomba que iban a poner a los policías. Y aquí en San Pío tocaron varias matanzas, la matanza de Asturpi, también nos tocaron dos matanzas que hubieron allí en la estación, que llegaban, los recogían a la gente y se los llevaban para otra parte y los mataban por la carrilera. Hubieron dos así. También estuvo lo que volaron una casa allí de 3 pisos, aquí en la calle 31A, volaron los 3 pisos completamente. Esto aquí era, o sea, esto aquí era del diario, eso era, el diario era ese. Uno salía y siempre era con miedo. Los padres de uno le decían que no saliéramos mucho, que porque de pronto no llegábamos. Un domingo de Ramos que todos recordarán. Un domingo de Ramos donde mucha sangre fue derramada. Como te lo digo, era un domingo de Ramos. Ese día había primeras comuniones. Fue a las 4 de la tarde. Yo vivía al frente donde ocurrió.
allá existía como una especie de tienda. Y en el tercer piso vivía la persona para la que le iban a hacer el atentado. Casualmente no estaba. Entonces llegó una muchacha en embarazo con un maletín, que si por favor le prestaban el baño para ella ingresar. Y ella entró al baño, dejó el maletín, inmediatamente salió, cogió de ahí para abajo. Y los señores de la tienda le decían, ahora vean, dejó el bolso, y la muchacha más rápido caminaba. El señor trabajaba ahí con las hijas. Una hija tenía un puestico de empanadas y la otra le ayudaba en la tienda. Había mucha gente jugando cartas. Entonces, la curiosidad del señor y la hija destaparon el bolso y en el momento que lo destapan, explotan. Se vinieron 3 pisos abajo. El estruendo fue horrible, las casas todas, las puertas en ese tiempo eran de madera, las ventanas todas se quebraron. Y después de la explosión, de esquina a esquina, seguían dando bala a todas las personas que se pararan. Uno de ellos fue un vecino, se alcanzó a parar, pero no alcanzó a abrir la puerta, ahí mismo en la acera. Un primo que vive enseguida de mi casa alcanzó a meterse a mi casa porque la bomba tumbó la puerta y él se alcanzó a meter y solo le había rozado un tiro por la ceja. Entonces se logró esconder. Los del segundo piso de la tienda, una muchacha que vivía ahí, voló a la acera al frente. La mamá por dentro cayó sentada en la misma cama, no les pasó nada. Un hermano de ella también. En las otras casas había un viejito muy, muy conocido. En ese tiempo él tenía 90 años y era parado en el balcón. Y por allá atrás las hijas le gritaban, papito, éntese. Lo lograron entrar para que no le cayera una bala perdida o algo. La misma muchacha que puso la bomba no alcanzó tampoco a salir de ahí, también la mataron. La lograron entrar a una casa, pero ya estaba muerta. Y eso fue un caos total. A los pisos no se fue la luz, se pararon las tuberías de agua. La gente en el momento yo no estaba en mi casa. Mi hermano estaba en esa tienda comprando, haciendo un mandado y se quedó viendo jugar cartas. Yo andaba con mi mamá donde mi abuela en la estrella y de la estrella nosotros sentimos que algo explotó. Ya después nos llaman una tía que vivía a la vuelta y nos dice, le dice a mi mamá, véngase rápido que pusieron una bomba al frente de su casa y su hijo mayor estaría en los escombros. Entonces mi mamá, yo estaba con mi mamá y una hermana menor. Mi mamá nos logró traer y ella se fue para el hospital. A nosotros no nos dejaron entrar a la casa porque la gente pensaba que era curiosear y todo el mundo decía, no, ellos viven allá, déjenlos. Mi papá estaba en la casa con mi otra hermana, la mayor. Y simplemente yo tenía 9 años y yo me acuerdo que yo veía todo y yo me quedé parado así al ver que no había ventana, entonces mirando y esperando, ver cómo sacaban a la gente, cómo recogían, cómo evacuaban la gente que iba a curiosear. Fue algo como traumático porque nunca en la vida uno se espera de... Yo recuerdo lo que se dijo siempre de lo que había pasado, ¿cierto? En esto ya había llegado la policía y los había amenazado diciéndoles que se tenían que ir, o sea, que no volvieran a abrir prácticamente el negocio, que cerraran el negocio. Y la otra contesta que ellos no hicieron caso, sino que me parece que fue un sábado, creo, no sé qué día fue, no me acuerdo en este momento. Llegó la policía, la gente que estaba ahí los requisó
vieron que no encontraron arma, lo que sea, salieron y se fueron. Y al momentico ya cayó en un colectivo, cayó otra gente, pues con unos fichas y todo, y empezaron a matar a todas las personas. Tengo entendido que fueron 14 y tiraron granadas, de todo. O sea, no, es que eso fue impresionante. Pues con mis comentarios dijeron que fue impresionante. Y los que salvaron fueron porque tiraron allá, entraron al piso, o de pronto algunos hicieron hasta los muertos, ¿entendés? Entonces, tengo entendido que fueron 14 muertos y como 11 heridos. Pero eso fue una de las matanzas bravas aquí en San Pío. Vicio, para vender vicio. Entonces, ¿qué pasa? Los de San Pío tenían su gente, los de Guamalito, que era otro barrio, tenía su gente. Entonces, los de San Pío no podían ir a comprar o a otros barrios a comprar los vicios porque los mataban. Entonces, empezaban a formarse los combos. En ese tiempo formaban también combos como hay ahora, y las barreras invisibles que hay todavía, que usted no puede pasar a otro barrio, porque si usted es de San Pío y pasa a Guamalito, es un informante, es un sapo. Entonces, en ese caso, si vos entras allá, te podían matar. Listo. Don Jorge, ¿y cómo usted desde su perspectiva personal, teniendo en cuenta que usted no era consumidor, cómo era su tránsito por la zona? Pues yo tuve una ventaja muy grande, pues, porque yo desde muy joven he sido me relaciono mucho con la gente. Entonces, yo era amigo de todos los de Guamalo, de Samaria, de San Pío. Entonces, yo tranquilamente podía transitar por toda parte, yo, en mi caso. Pero, por ejemplo, a mi hermano, que era una persona muy sana, pues yo también he sido muy sano, pero él no era muy amistoso. Él no podía. Le voy a contar una anécdota de lo que le pasó a él. Él se consiguió una novia, él es de San Pío y se consiguió una novia en Guamalito. Él empezó a ir donde ella, y a mí me llamó el duro de Guamalito. A mí me dijo que le quedaba prohibido a mi hermano ir donde esa muchacha, porque él no sabía quién era el que iba con información al otro barrio. Y me dijo así textual: yo a usted lo estimo, si su hermano vuelve a aparecer por aquí, lo mato. Entonces son cosas que a uno lo han impactado, porque supuestamente todos nos conocíamos, pero mi hermano no podía ir a ese barrio. Entonces, mire, hasta en relaciones con amigas o todo, no se podía. Entonces era muy complicado la vida en ese momento. Bueno, sí tuve algunos amigos que en ese momento el barrio era tan vulnerable que muchas de las personas que tú veías eran relacionadas con eso, con jíbaros. Sí tuve amigos cercanos que vendían, pero nunca fui influenciada, nunca estuve en ese mundo. Lo vivía, pero de una forma muy lejana, pero sí tuve algunos conocidos que estaban involucrados en ese entonces. ¿Como quiénes nos podrías contar? Bueno, algunos ya no, la mayoría ya no están. La Hormiga, otro se llamaba Lalo, Nanay, bueno, todos son con apodos. Y sí estuvieron en ese mundo. Pero igual, Y al final, ¿alguna anécdota acerca de cómo terminaron? ¿O cuál fue la última cosa que supieron acerca de estas personas? no, los mataron. Simplemente ya no están y ya son solamente personas que quedan ahí como en el recuerdo. Me acuerdo mucho de él, porque él ya era muy adulto, ya tenía por ahí 35,
más o menos 35 años, y él criticaba mucho a los viciosos, que la vida de ellos está... Y llegó un momento en que él cogió el vicio. Y fue tan fuerte como lo cogió que en un año se convirtió en habitante de calle. Y en año y medio lo mataron por estar robando. O sea, a mí me pareció tan impactante esa historia porque como criticaba y ya tan adulto y que le haya pasado eso, pues a mí me impactó mucho por lo que te cuento. En un año el vicio lo tiró a la calle. Tipo que era trabajador de la casa, juicioso, y lo coge en un año, lo tira a la calle y en año y medio lo matan. Entonces a mí me marcó como la historia de él. Entonces por eso yo en mi caso, siempre he dicho que no a la droga es por eso. Porque él cómo lo negaba y mire que lo probó y no fue capaz de vivir. Entonces me impactó mucho la historia del amigo mío. Sí, es que prácticamente todos los de San Pío, todos los jóvenes de San Pío estaban era o con Leder, porque ellos trabajaban con Leder, otros simplemente trabajaban con el narcotráfico. Aquí hubieron muchos muertos en San Pío que los mismos narcotraficantes los mandaron a matar. Y sí, conocí más de uno, el hermano de Armando Lamica. Ahí fueron directamente a Cali y lo mataron a Cali. O sea, fueron hasta Cali a matarlo ahí. A la figura de la mujer era difícil porque en esa época era muy vulnerable. Y obviamente la mujer siempre ha sido una persona que siempre los hombres han querido tratarlas pues, de una forma. Y sí, hubo muchas mujeres que murieron de acuerdo a estar involucradas con esta clase de personas que eran los que trabajaban obviamente con Pablo Escobar. Entonces, de ellas quedan muy pocas. No todas fuimos influenciadas porque eso también va mucho en la persona de uno, pero sí fue bastante vulnerabilidad con la mujer en esa época. Mira, en San Pío o en el área pues de San Pío, Guamalo, empezaron a llegar unos grupos de limpieza, entonces llegaban unos panfletos donde decían, después de las 9 de la noche, más de 4 jóvenes en una esquina son objetivo militar. Si hay 4 personas en una esquina, no responden por la vida de ellos. Y no eran charlando. A 2 excuñados míos les pasó así en esa forma. Simplemente estaban parados en una esquina, llegó un carro con vidrios negros, paró, se bajaron 2 hombres con ametralladoras, mataron 5 muchachos en la esquina. Entonces, el miedo que generaba nosotros jóvenes, pues ya a las 9 de la noche ya estábamos en la casa. Ya el barrio era imposible salir a hacer actividades, a conversar, a jugar, lo que fuera. No, ya no podía. Ya era el miedo y más impresionante era en el barrio. Aunque no lo creamos, este barrio ahora es diferente. Ahorita uno mira lo que viven los barrios que vivieron o viven esa violencia que vivimos nosotros y una vez dice, bueno, gracias a Dios ya es un barrio tranquilo, que la gente quiere vivir acá y que, como te dije anteriormente, son cosas que uno ya tiene que darle borrón y cuenta nueva. Y son anécdotas, en este momento eso son anécdotas para las personas que hay momentos que se tocan esos temas y son anécdotas de vida para los que vivieron, para los que estuvimos en esos momentos y simplemente uno dice que uno piensa que las cosas no van a pasar, pero nosotros lo vivimos muy de cerca. San Pío e Itagüí, yo creo que en este momento es de los municipios más seguros que hay en Colombia.
Aquí hay buenos policías, hay buenos gobernantes, y aparte de eso, hay buenos gobernantes, porque sea como sea, desde que Trujillo subió a la alcaldía, lo principal para él fue la seguridad. Y a medida que han venido los alcaldes, sean buenos o malos, la seguridad siempre ha sido lo primero en Itagüí. Muchas cámaras. Mire que ya no se escucha tanto muerto que hay en Itagüí ni en ninguna parte. Que roban, sí, pues están robando en todas partes, pero es un municipio muy, muy seguro. Y San Pío, excelente. Vivimos muy bien en San Pío. Fue un cambio del 100% porque en esa época prácticamente la persona para la que iba el atentado, todo eso iba de la mano de Pablo Escobar, de la guerra con él. Pasó el tiempo, después el muchacho sí lo mataron, terminaron con toda esa familia, ya después los atentados ya eran por el parque de San Pío, directamente iban a las casas y los mataban sin piedad, sin importar quién hubiera. En las esquinas también se manejaba mucha gente mala que se preocupara por hacer daño a las personas. Y todo eso hicieron como una limpieza y ya actualmente todo el mundo quisiera vivir en San Pío. Porque ¿verdad? El ambiente, la unión de las familias, de nosotros mismos que ya crecimos, porque somos muchos los que vivimos eso y aún nos podemos sentar a contarlo.